Y estamos con un cálido amigo, un profesor excepcional de la medicina en Paraguay, bueno, de larga data, viene desde el padre, no sé si el abuelo, pero el padre por lo menos, el famoso profesor doctor Kirno Codas Thompson, y él es uno de sus hijos, el que vamos a invitar aquí ahora, vamos a presentarlo. Oncólogo radioterapeuta inicialmente y después, bueno, visitó Bélgica, Argentina, Inglaterra y se especializó muchísimo más, y hoy es una de las cabezas del instituto famosísimo Codas Thompson. El profesor doctor Oscar Codas Thompson, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Bruno? Buen día, gusto de acompañarte. Y él tiene 63 años. Yo no sé cómo siempre te mantenés con esa edad. ¿Pero por qué te reís? Me está tomando el pelo, Bruno. No, tengo 75 años, soy del 47. No puedo negar mi edad. Todos me conocen, así que no. No, pero jamás podés decir que tenés 75. ¿Cómo te mantienes? No, nada, me mantengo. No, fuera de broma. La genética, mantengo más o menos una dieta normal. Porque manejás el instituto, te enchufás todos los días. Todos los días, trabajo muchas horas por día, hace muchos años. Pero ¿cómo te mantienes? Pero en serio. Y quizás por eso, quizás porque como poco al mediodía no me alcanza el tiempo. Hay que comer poco al mediodía. No, yo no quiero dar dietas de nada, ¿verdad? Mi sistema es un sistema de que generalmente como muy poco. ¿Y cómo ¿verdad? es tu sistema? Y querés que te cuente mi sistema, yo desayuno normalmente huevos, ¿verdad? Ajá. Y como muy pocos hidratos de carbono, un café, y a mediodía de nuevo algún tentempié, hasta los viernes, los sábados ya no, ¿verdad? Pero un tentempié, un sándwich. De lunes a viernes. Sí, el sándwich y compañía, y de noche lo normal, ¿verdad? No soy muy comilón, no tengo el hábito del gordo, tengo el hábito delgado. Siempre fuiste deportista también. Y sí, también mantuve siempre ese esquema, ¿verdad? Eso es importante, ser deportista. Yo creo que es fundamental. Todo lo que vos te moves, estás consumiendo calorías que de otra manera van a ir a parar a la barriga o a la nalga, algún lugar van a ir a parar. Lo que vos no estás gastando, ¿verdad? Y creo que no hay ninguna dieta mágica, todo el mundo sabe eso, ¿verdad? Si comes de más, sí, sabe es eso, como una caja de ahorro. Si ganás mucho y no gastás, va a crecer tu caja de ahorro, y si vos comes mucho y no gastás, vas a engordar. Y la grasa es tu caja de ahorro del animal para las épocas de crisis, pero como nosotros no tenemos épocas de crisis, seguimos engordando. Es sencillo el tema, ¿verdad? Sí, es sencillo, pero vos, la constitución tuya, no sé, es mágico verte, y te lo digo sin exagerar, pero no puede ser que vos con esa facha, esa agilidad, esa pinta, como se dice también a veces, esa constitución física, tengas 75 años. Quiere decir que realmente te esforzaste en tu propia vida para mantenerte. Lo que hice o hago de la parte deportiva, para mí no es un esfuerzo, sino que es un gusto, ¿verdad? El tenis. Mucho tiempo jugué tenis, todas las siestas en vez de almorzar, muchísimos años. Después me empezó a traicionar la rodilla, jugaba single siempre. Me empezó a traicionar la rodilla, entonces tuve que empezar a hacer otras cosas, a corría mucho. Ahora cada vez corro menos y camino más, pero camino mucho, casi todos los días, muy rápido en lo que puedo. Caminar es también algo fundamental. Creo que cualquier gimnasia. Caminar. Claro, pero caminar activamente, ¿verdad? Y un tiempo, creo, pero yo no me metas en un área que va a llamar un dietólogo a decir, ¿qué sabe este fotógrafo? Ustedes son tres hermanos, ¿verdad? Nosotros somos 3 hermanos varones solamente. 3 hermanos varones. ¿Y el mayor? Se llama Jorge. Jorge tiene 82 años. Sí. Que hizo algo fantástico allá en Areguá. Espectacular. Impresionante eso que hizo.
Eso con su esposa, por supuesto. Claro, lo más llamativo es hacerlo a la edad que lo hizo, ¿verdad? Impresionante. Yo no sé si voy a tener ganas a los 80 años de comenzar una actividad y no sé si conociste. Sí, ¿cómo no? Si por eso me quedé algo fascinado con eso. Con un detalle, una dedicación increíble, y está orgulloso. Impresionante. Sí. Hay una iglesia también, hay una capillita. Una capilla adentro. Un parque impresionante, un hotel fabuloso. Todo está muy bien. Todo está increíble. Hay un museo también. Sí, hay un porque museo. Todo es una suerte de museo. Hay un museito ahí donde está la familia, están fotos de todos los antecesores y compañía. Bueno, él es el mayor. Él es mayor. Y después, él es médico, profesor universitario. Él es médico también. Después viene mi hermano Hugo, que él no se dedicó a la medicina, pero trabaja con nosotros fuertemente en el área organizativa y administrativa de la clínica y también de algunos otros bienes. Él es el segundo. El segundo. Y vos sos el más. Yo soy el más chico. El Benjamín. El Benjamín, o sea, así mismo. Bueno, pero ¿y por qué estamos acá y gratamente con el profesor doctor Oscar Codas Thompson? Porque se nos va también, diluye sin querer, este 10º mes del año, que siempre trae consigo esa concienciación hacia el famoso cáncer de mamas, ¿verdad? Que hay que tenerlo en cuenta, hay que ser previsores, tanto creo que se puede decir hombres y mujeres también, ¿verdad? También. Más mujeres que hombres seguramente, pero también los hombres son atacados por esta enfermedad y en el mes de agosto es como una llamada... Octubre, perdón, es como una llamada de atención. Octubre es una llamada de atención, un faro de referencia, y también, qué sé yo, a partir de ese momento, seguramente tu clínica, tu instituto se llena de pacientes, ¿verdad? Porque no tienen tiempo ustedes de nada. Claro. Es una fiebre de control. Resulta que es interesante el camino que siguió el cáncer de mama, la curación del cáncer de mama. Sí. Como ya dijiste mi edad, te imaginarás en qué año me recibí de médico allá, y para más me recibí un poco joven. Entonces hizo que yo vea todavía los estragos que causaba el cáncer de mama, no tratado, la gente sin conocimiento de lo que significa la evolución de la enfermedad, y era una enfermedad muy mortal, es decir, que se llegaba a situaciones graves. A partir de los años 70, me toca a mí justamente estar viviendo en Europa en la universidad, se empieza a desarrollar fuertemente la mamografía, o sea, dentro del área que yo manejo, como el diagnóstico precoz del cáncer de mama. ¿Y qué significa diagnóstico precoz? No solamente del cáncer, de cualquier cosa, la curación, la posibilidad de curación. Eso es lo que se busca. ¿Se puede curar eso o no se cura? Claro. Mira, ¿un cáncer se cura o no se cura? Yo voy a decir, vamos a decir, por parte, sí. Por parte. El cáncer hoy en día se cura en el 50% de las veces, ¿verdad? 50%. Estamos hablando de todos los cánceres, donde entran aquellos más graves y también aquellos menos graves, porque hay tumores, algunos tumores que son desde luego muy benignos. El cáncer de mama, diagnosticado precozmente, si entras un cáncer de menos de 1 centímetro, va a tener el 95-98% de curación. Se cura el cáncer. Pero el cáncer es una enfermedad que empieza muy chiquitita, que empieza con el crecimiento de 1 o 2 células que crecen, invaden, después invaden vasos y se va a distancia. Y si vos le tomás antes de que haga suficiente daño, vas a curar, ¿verdad? Por eso es que hay que tener esa conciencia. Sí, pero ¿cómo justamente uno advierte eso? Y bueno, y advierte con estas campañas de concientización primero, ¿verdad? Es importante porque normalmente el médico en general, los clínicos, los ginecólogos más, los oncólogos más, ya conocen y dan a los pacientes las indicaciones que tienen que tener. Quiero hacerte un momento. Quiero que la cámara me mire. No te tape el micrófono ahí, la cara, digamos. Bueno, y entonces, pero ¿cómo uno, por ejemplo, si uno no es frecuente en el sentido ir al médico, hacer los famosos chequeos que son importantes,
cómo uno siente que empieza algo dentro de su humanidad, algo que no es benévolo, digamos. ¿Cómo se da cuenta de eso? Por eso hay indicaciones bien establecidas ya por organismos y que ya se crean sobre, vamos a estar hablando del cáncer de mama, ¿verdad? Sí. Porque para el cáncer de cuello uterino hay otras indicaciones. Para el cáncer de mama, que es a partir de los 35 años más o menos, las mujeres ya tienen que tener alguna imagen de las mamas, digamos una mamografía, de manera de conocer cómo son esas mamas, si no hay alguna patología. ¿A qué edad? A los 35 años. Sí. A partir de 35, 37, a partir de los 40 lo que se indica es hacer una mamografía por año. La mamografía es el método hasta hoy en día más eficaz para encontrar un cáncer pequeño. Apareció en los años 70, estamos en el 22, hace más de 50 años que sigue siendo el gold standard del diagnóstico precoz del cáncer de mama. ¿Qué podemos encontrar? Podemos encontrar cánceres hasta de 2-3 milímetros. Imagínate lo que es eso, ¿verdad? Estamos hablando, imagínate un arroz, ¿verdad? Es un arroz. Eso, hay signos a veces que pueden encontrarse un tumor de ese tamaño. A veces un poco más grande. La gran ventaja que tiene que un cáncer tarda mucho tiempo en crecer. No es que crece de la noche a la mañana. Entonces, si vos a partir de los 40 años, hasta que empieza la frecuencia es más importante de la aparición del cáncer, empieza a hacer una mamografía todos los años, se empieza a crecer algo. Se supone que veas chiquitito un año, pero el año siguiente, en vez de 2, tiene 2.5 milímetros, se saca y se cura. ¿Vale? Sí, esa es la idea de la promoción del diagnóstico precoz del cáncer de mama. Así como vos tenés el Papa Nicolau para hacer el diagnóstico precoz del cáncer de cuello uterino, que fue tan frecuente en el Paraguay, hoy inclusive hay hasta vacunas. La mama se maneja a través de las imágenes, ¿verdad? Y la imagen es fundamental, es la mamografía y otras también. Pero la mamografía es el diagnóstico fundamental. ¿Y cómo está en Paraguay, justamente, doctor Codas Thompson, ese programa de prevención del cáncer de mama? ¿Cómo está en Paraguay? Hay cierto sector, yo sé, que llega a octubre y como automáticamente como que se quiere ir al médico, especialmente las mujeres. Pero en líneas genéricas, ¿cómo está? Yo creo que a cuantificar porcentualmente, y eso no me animo porque muchas veces los datos que uno no tiene no son tan importantes. Pero sí te puedo decir que en los años que yo estoy a cargo de esto, que estoy hace muchos años dedicándome mucho y cada vez más porcentaje de mi tiempo se dedica al cáncer de mama, ha aumentado enormemente porque existen muchas más facilidades a nivel de centros privados y públicos que donde el paciente tiene acceso a poder hacer imágenes, ¿verdad? Imágenes significa mamografía, fundamentalmente también se hace ecografía paralelamente, ayuda, y después la tercera arma que tenemos, que es la resonancia magnética de mama, que ya sirve para cosas específicas. Pero la gran masa tiene que pasar a través de la mamografía, que va a tener los primeros datos de un cáncer pequeño. Y tu pregunta va a que hay más conciencia, hay más facilidades, no todas las que necesitamos, por supuesto. Sabemos que en salud pública tenemos déficit, pero mucho mejor que lo que teníamos antes. ¿Ah, sí? Sí, señor. A pesar de los déficits. A pesar de los déficits. Crece la atención hacia la ciudadanía. Médicamente. Con los años que tengo yo y vos también, sabemos que las cosas fueron cambiando muy lentamente, ¿verdad? Que hay una serie de situaciones que nos toca hablar hoy, ¿verdad? ¿Cuáles son los problemas que tenemos? Que muchas veces no se utilizan los medios en lo que se tiene que utilizar, que a veces los servicios no tienen los cuidados que tienen que tener, o los servicios públicos a veces cuestan más dinero del que deberían costar porque se hace mal uso. De cualquier manera, ¿verdad? Sabemos que hay más rutas, sabemos que hay mejor aeropuerto, sí, todo crece, y bueno, también creció la salud pública en ese aspecto, y hoy en día hay mucha conciencia en el cáncer de mama. Y la corrupción también crece. Enormemente. Bueno, porque antes había, como digo yo, un grupito nomás que era corrupto. Ahora ya el rollo. Bueno, ¿y cómo hace Óscar Codas Thompson para por día atender casi a 100 pacientes? En el mes de octubre es un mes muy especial, como dijiste vos. Sí. Porque vienen pacientes que dejan desde luego
para hacerse su chequeo anual. Eso no quiere decir que durante todo el año hay pacientes, pero en octubre es como que la conciencia crea, y estoy contento. Se redobla, sí. Sí, y entonces se hacen, vienen de los servicios públicos, a veces hay algunas fundaciones que se dedican al cáncer de mama, que tienen algunas facilidades para poderse hacer más fáciles. Y entonces no, por supuesto que Oscar Coda solo no puede trabajar, tengo un grupo de gente que trabaja conmigo, soy muy dedicado. ¿Cuánta gente hay ahí en el instituto? Dentro del instituto Thompson? Somos 120 personas más. 120 personas. Es un grupo de médicos importantes. Oncólogos muy buenos. Hay todo, ¿verdad? Pues tenemos la parte de diagnóstico, que es la parte donde está esto, y está la parte de radioterapia, ¿verdad? Y está y otras áreas donde se trabaja. Y nuestro país está a la vanguardia, por ejemplo, en ese sistema de radioterapia, por ejemplo, en Sudamérica, Paraguay, ¿está a la vanguardia o no? Sí, los equipos de radioterapia y radioterapia. Radioterapia con radiaciones, ¿verdad? Sí, radioterapia. Esa es otra área que hay que entrar dentro del sistema para entender cómo ha evolucionado todo, pero las cosas van mejorando de acuerdo a lo global. Hoy en día en radioterapia vos tenés equipos que pueden ir a hacer tratamiento de un área muy pequeña gracias a que los métodos de diagnóstico permiten encontrar, y los métodos de diagnóstico los mismos son utilizados en la planificación, ya con planificadores que son computadoras, donde tenés realmente simuladores del paciente. Entonces ha evolucionado mucho, como estábamos hablando del doctor Gustavo Bullari, que es un colaborador nuestro en el área de la radioterapia. Que Gustavo Bullari. Sí. Que quiere lanzarse a la política, dice. Sí, vi que está con unos papelitos repartiendo, y los que algunas veces transitamos por el tema de la política, entonces nos quedamos mirando con alegría que lo hagan, ¿verdad? Pero hasta cuándo no sabemos. Bueno, y están los escáneres, los tomógrafos, que son importantes también en todo este sistema de ocultar a la gente con, digamos, predisposición. ¿Hay gente con predisposición a tener cáncer o a tener cierta enfermedad X maligna, digamos? Hay muchas enfermedades que tienen una base genética, ¿verdad? En cáncer de mama, solo el 10% de los cánceres responden a una alteración cromosómica previa que te va a permitir que esa gente tenga con más posibilidad de cáncer. Y hay pruebas, inclusive, hay pruebas laboratoriales que te dicen cuál es tu riesgo de cáncer cuando hay un problema familiar. Vos has de conocer que sos actor. Angelina Jolie. Angelina Jolie. Y que ella tuvo inclusive la mastectomía preventiva. Y bueno, ella en la familia, el padre creo que era actor y no sé, había muy famoso, sí. Sí, había una serie, yo no conozco los nombres, pero sé que eran todos famosos. Sí, muy famosos. Tenían un factor cancerígeno muy importante. ¿Cómo que se llama el padre de Angelina? Famoso actor que hizo la película esa de Hunter, creo que no me acuerdo, pero en fin, hizo varias películas. Esas cosas no me preguntan. Entonces Angelina se hizo la mastectomía. John Voight, ese es el actor famoso, John Voight. ¿Cómo es que se llama? Imagínate, y hay mucha gente que puede hacerse un tratamiento preventivo porque hay razas que tienen más cáncer de mama. Hay razas, hay ciertas razas. ¿Qué tipo de razas? Y por ejemplo, hay un grupo de los judíos, de los que vienen de Europa del Este, ellos tienen más predisposición a tener cáncer de mama. La raza blanca en general también, la negra menos, ¿verdad? La negra menos. Los asiáticos menos. ¿Y por qué la negra y los asiáticos? No me preguntes eso. No, pero ¿y por qué? Si puedo hablar con Diosito allá. Sí, hay predisposición. Bueno, así como hay otras enfermedades, vos te das cuenta, hay familias que son de diabéticos, ¿verdad? Y bueno, en el cáncer de mama hay cierta... Pero al final, el 10% nomás de cada 100 cánceres de mama, el 10 nomás responden a esos factores genéticos. El otro es, si te toca, te toca. Como decía un amigo, la ley de Monte de Oca. Si te toca, te toca, ¿verdad? Si te toca, te toca. Bueno, pero digamos...
Y esto de octubre, el Día Mundial, ¿cuándo es el Día Mundial o cuándo fue? El 19 de octubre. Esto es... ¿Y por qué tiene tanto impacto? ¿Y sabes por qué tuvo mucho impacto? Porque alguien gastó plata por esto, ¿verdad? Como sí. todas las cosas. Es una... es la dueña de aquella, una firma importante de cosméticos, sí, Estée Lauder, que tuvo cáncer de mama y ella dedicó mucho dinero a promocionar la prevención. Estée Lauder, y sí. Entonces eso hizo, y puso una fecha, 19 de octubre. Y empezaron las campañas modestamente, pero desde los años 80, 90 por ahí, fuertemente, que en todos los países muchas veces se iluminan. La Tour Eiffel, por ejemplo, se la pone rosada, o la, qué sé yo, el Parlamento en Londres, acá algunas veces iluminaron la escalinata de Antequera, o el edificio del Congreso, el antiguo, ¿verdad? Sí. Y queda bien. Y la gente se acuerda. Y es importante que alguien se acuerde en un momento. Es importante. Ahora he visto que surge, al parecer, un fármaco contra el cáncer y supera el ensayo preliminar. No sé si leíste. Resultados son esperanzadores. Y ahora se pasa a un segundo estadio, una segunda fase. El fármaco contra el cáncer supera el ensayo preliminar. ¿Se podría llegar a curar el cáncer alguna vez? Pero bueno, el cáncer ya se cura. El cáncer se cura. Hay muchos cánceres que se curan. Pero hay gente que tuvo cáncer que aparentemente está curada, pero está latente el hecho de que vuelva a su organismo otra vez a surgir ese cáncer, de alguna manera, no sé cómo. Difícil lo que estás diciendo, ¿verdad? Es difícil. Sí, difícil lo que estás diciendo. Es cierto, vos podés tener un tratamiento de un cáncer que parece curado y en un tiempo puede localmente recidivar, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Recidivar, volver al lugar donde estaba, ¿verdad? Sí. Puede. Pero cuando estamos hablando de control. Cuando hablamos de remisión, hablamos de curación total, ¿verdad? En mama sí, había remisiones de 5 años que después volvían, por eso pacientes tanto por ciento curados a 5 años, decían, ¿verdad? Y después aparecía, hay tumores como el melanoma que después de 14, 20 años aparece de nuevo, pero son los menos, ¿verdad? Hay muchos tumores que son de la línea epitelial, se curan y se van a curar la mayoría de las veces. Y bueno, cuando hablas de las medicaciones, hay muchas medicaciones, están utilizando fármacos del aspecto inmunológico, pero siempre lees pruebas, ¿verdad? Yo creo que sale así al estrellato algo hoy en día que hay internet sobre todo, entonces la gente le dice, están en la segunda fase, y después va a venir la tercera, y después hay que esperar, ¿verdad? Cuando los controles... Y eso de la medicina nuclear puede también acelerar una suerte de descubrimiento para la cura definitiva del cáncer, ¿o no? Claro, vamos a decir lo que es medicina nuclear. ¿Qué es? La medicina nuclear es la posibilidad de inyectar un elemento radioactivo en tu cuerpo, sí, para que se vaya a un lugar donde hay cáncer y te llamen la atención por medio de un aparato que se llama un equipo de centellografía. Es viejo como el Röntgen, pero ha crecido muchísimo en los últimos años, sobre todo con la aparición del PET, que es la tomografía por emisión de positrones, que es lo más nuevo que hay para descubrir pequeñas localizaciones dentro del cuerpo. ¿Cómo es eso lo más nuevo? Positron Emission Tomography. Se llama ¿de qué se trata PET. Eso? ¿Es la misma cosa? Sí, lo que se utilizó es un elemento radioactivo similar a la glucosa. No te quiero meter en lío. La glucosa es un elemento que usa cualquier pedacito del cuerpo que vive, necesita glucosa para vivir, ¿verdad? Sí. Tu motor no arranca si no tiene nafta. Bueno, nada funciona en tu cuerpo si no hay oxígeno y glucosa. La glucosa vos tenés que comer, por eso entra en hipoglicemia. Ahora, si vos marcás la glucosa con un elemento radioactivo y la inyectás en el cuerpo, uno va a perseguir ahí. Se va a ir a todas partes del cuerpo, pero donde hay más actividad va a marcar más, ¿ok? Entonces, por inyectar un tipo sano se va a ir todo al cerebro, a la mayoría de nosotros por lo menos. Se va a ir al cerebro, mucha. Se va a ir al hígado, que trabaja mucho. Pero el resto del cuerpo tiene un plafón de fondo nomás.
Si hay algo en alguna parte, en el hígado, por ejemplo, que capta mucha glucosa, es que algo está creciendo ahí, ¿verdad? Entonces, es un elemento que te marca el lugar. Llama la atención. Te marca el lugar del tumor. Entonces, por ejemplo, cuando vos estás estadificando un paciente, vos tenés un tumor en un lugar y querés saber si hay en otras partes, le metés un aparato que se llama el PET, le inyectás la glucosa radioactiva, le pasás por el equipo y el tipo te dice, ay, mira, lo que vos no sabías, hay una lesión en el omóplato, hay otra en la columna lumbar y hay otra en el hígado, hay varias. Le pone, no sale nada y no hay nada, ¿verdad? Entonces es muy importante la medicina nuclear para determinar como espía, como el piragüe que va a ir a buscar exactamente en qué lugar va a encontrar un tumor. Jorge Jara York, ¿lo conoces? Sí, mucho. Fue compañero mío de música y sí, gran músico es. Excelente ser humano también, y médico, ni que hablar. Sí. Bueno, y acá todavía no se usa la inteligencia artificial, doctor Kodas Thompson, para analizar las imágenes, ¿o sí? En algunas partes hay, ¿vale? Si, por ejemplo, mis sistemas de diagnóstico de mamografía tienen inteligencia artificial porque me llaman la atención sobre lo que es anormal para detectar algo. Sí, él no me detecta y no me dice esto que hay acá es tal cosa. Hay muchos programas para radiología, va a ser la primera parte donde va a haber mayor cantidad de uso posiblemente de la inteligencia artificial. Cuando vos le pones, es decir, le pones que empiece a reconocer cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿verdad? Y le entra en un programa que lea radiografía, hasta que va a sacar un porcentaje con mucha certeza de que esa imagen que está ahí puede ser un cáncer de pulmón. Y esa es la inteligencia artificial. Yo creo en la radiología general, convencional, va a llegar un momento que se va a utilizar, ¿verdad? Como hoy en día, vos fíjate que en la China creo que le ponen los camaritas y le reconocen. Imagínate reconocer un chino diferente del otro. Es bastante complicado, ¿verdad? Son 1.400. Sí, entonces, y millones. Entonces, en radiología, que es imagen, se va a usar seguramente la inteligencia artificial. Bueno, y en Paraguay, a partir del año pasado, creo, empieza una suerte de renovación de máquinas de estudio, de escáneres, en la patología del cáncer. ¿Es así o no? No sé decirte porque... ustedes siempre estuvieron a la vanguardia, el Instituto Kodas Thompson, entonces ni te das cuenta. No, es claro. Lo que pasa es que... es una actualización permanente la de ustedes. Claro, es permanente. Como dice... es muy difícil hoy en día mantener un sistema que estén exactamente al día porque es un esfuerzo enorme. Primero que son equipos carísimos. ¿Y es difícil mantener el liderazgo en este campo médico? Pues yo no quiero hablar de liderazgo. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué no? No, no, pero liderazgo... El instituto tiene más de 80 años. Bueno, pero liderazgo muy fuerte, justamente. Atiende un grupo importante. Después lo que tenemos quizás nosotros es que atendemos con la misma profundidad la mayoría de las especialidades dentro de las imágenes, ¿verdad? Porque vos tenés radiología digestiva, pero tenés radiología del sistema nervioso central. Digo radiología imágenes, ¿verdad? Y ahí entra resonancia magnética, radiología, medicina nuclear, entra ecografía. Entonces vos tenés que tener los equipamientos y tenés que tener la gente preparada que siga eso. Y eso lleva muchos años, Bruno. Yo no quiero decir... 80 años tiene el instituto. Y más de 80, porque el viejo volvió en el año 39 de Alemania, corriendo la guerra, ¿verdad? ¿Y el padre de él no? Mi abuelo Federico Kodas era abogado. Nada que ver. Relacionado con la medicina. Nada que ver. Escribió, ahora se va a presentar, escribió... su tesis es sobre el juicio político en 1893. ¿Así, juicio político? ¿Te das cuenta? El juicio político. En general. General, ¿verdad? Imagínate el que después, en el año 1800, él vuelve del Uruguay y presenta su tesis acá en el Paraguay sobre el juicio político. Tenía mi hermano Jorge, hace poco recuperamos, y van a presentar ahora Marcelo Kodas y el estudio Kodas.
va a presentar ese libro. Qué fabuloso. Es fabuloso, ¿verdad? O sea, nada de médicos en la familia. O sea, lo que es un juicio político. Lo que es un juicio político, que se entiende, es maravilloso, porque te lleva a Roma. Por supuesto. Es algo maravilloso, esa tesis, fantástica. Y bueno, y esos estudios en imágenes, no sé si querés hablar mucho de esto, o sino simplemente... No, lo que quieras, lo que yo sepa, ¿verdad? No, el escáner, por ejemplo, da ventajas un escáner, porque la gente a veces tiene miedo de meterse ahí en una máquina que, qué sé yo, que te mueve así. Claro, hay muchas confusiones con los nombres. Mira, vos hablaste de medicina nuclear. Yo dije, la medicina nuclear es tan vieja como Röntgen, ¿verdad? Pues desde el comienzo del siglo XX. Pero después, cuando aparece el tomógrafo, la primera tomografía computada, le llamaban EMI scanner, EMI scanner. EMI, ¿sabes? Vos que sabes música. Sí. EMI es la firma de lo que le grababa los Beatles. Sí, bueno, por supuesto. Entonces, cuando aparece el primer equipo de tomografía computada en 1971, 72, aparece el primero, era de marca EMI, de la misma fábrica de los discos, EMI, y le pusieron EMI Scanner. Y de ahí quedó el nombre de escáner, pero realmente es prestado. Escáner es un mapeo, ¿verdad? Escáner es escanear. Sí. Entonces, escanear, claro. Escanear, es mapear, ¿verdad? Que lo trajeron de la medicina nuclear y lo metieron ahí en la tomografía computada. Hoy en día son equipos de tomografía computada que evolucionan a una velocidad espantosa, la calidad de la imagen, la velocidad de la imagen. Que hay muchos en el Paraguay de esos equipos, ¿verdad? Imágenes maravillosas que te hacen reconstrucciones en 3D, hacen millones de cosas, la posibilidad que hacen son enormes. Hoy día justamente, hoy recordamos el Día Mundial de la Animación, por ejemplo, Asociación Internacional de Films de Animación, y todo lo que está diciendo tiene que ver asociativamente con esto. Mira, te voy a contar algo para hacer un choque. Sí. El primer tomógrafo que lo trajimos acá nosotros en el año 79 era novedad, ¿verdad? También en Sudamérica. En Paraguay tuvo antes que muchos otros países de Sudamérica. Sí. Qué bueno. Chile no tenía en el año 79. Fuimos unos adelantados. Y el primer tomógrafo, para girar alrededor de tu cabeza para hacerte una imagen, que es una slice, ¿verdad? Tardaba más o menos 60 segundos. O sea, un minuto. Un minuto para giraba, hacer. Después unos 20, 30 segundos más para hacer la computadora trabajar y sacaba una imagen. Sí. Una imagen que era de 1 centímetro de espesor. Slice era de 1 centímetro. Un slide. Hoy, o sea, imagínate, vos para hacer 8 o 9 imágenes tardaba casi una hora y estaba clac, la computadora. En el 79. Para la época, maravilloso, estábamos todos lagrimeábamos de emoción. Y había tiempo para eso. Sí, había para tiempo, esperar el resultado. Lógico, había tiempo. Y ahora que la gente vive apurada. Sí, había tiempo y lo que estabas buscando nunca se había visto antes. Nunca nadie había visto una imagen de un cerebro. La primera vez que vimos un cerebro, bueno, entonces, después de eso, haciendo un paréntesis, tanto me entusiasmé con la tomografía computada cuando estaba en el hospital allá, que vine y le contaba a mi señora los principios y decía, yo no entiendo nada, pero ya te puedo repetir de memoria lo que vos sabés, porque realmente era algo que golpeó demasiado. Esas 8 o 9 cortes que hacíamos en una hora, hoy hacemos una tomografía computada de cráneo con cortes que tienen 0.5 de milímetro, la mitad de 1 milímetro. Y eso se hace más o menos en 10-12 segundos y haces 1000, 2000 imágenes. Sí. Y a medida que se hace van saliendo las imágenes en forma inmediata, lo que te permite vos terminar con el paciente y ya ver la imagen lo que tiene. Te van escupiendo las imágenes. Claro, y eso hace la computadora, reconstruye todos esos slides y ahí una vez que reconstruye vos ya podés sacar la cara del tipo, podés sacar de frente del perfil los huesos. Esa es la evolución que vos viste también ves en las imágenes. Claro, todo está aplicado a lo mismo. Bueno, pero y la pregunta del millón, ¿cuánto cuesta entrar y pasar por todo esto si uno está enfermo de cáncer, de mama primero o de cualquier cáncer, digamos? Para alguien así... vamos a ver,
yo te voy a decir... Alguien que no tenga una cuenta bancaria muy abultada, ¿cómo hace esa gente? Mira, te voy a decir... Te lo digo honestamente. Del cáncer de mama, vamos a hablar del cáncer de mama. El cáncer de mama si es chico, lo resuelve el mastólogo con una pequeña cirugía que no cuesta nada, es casi una biopsia y va a ser un tratamiento relativamente barato, ¿verdad? El problema es cuando entras en las grandes cosas. Si vos comparás esto con lo que significa, qué sé yo, otro tipo de enfermedades, una internación en terapia intensiva de 10 días por un problema cardíaco y compañía, todo es muy caro en medicina. Y cada vez más caro, lógicamente. Los equipos son más caros, todo lo que se produce más caro. Y yo creo que una de las grandes ventajas que tiene el diagnóstico precoz desde el punto de vista económico es que le sale más barato al Estado. Yo voy a gastar en prevenir enfermedades, ¿verdad? Los seguros médicos deberían exigirle a sus pacientes que se hagan controles de prevención. No es que le vayan a ir a rogar para que me paguen una mamografía. Le deberían exigir, como te debería exigir tu seguro del auto que tenga un extinguidor dentro del auto, ¿verdad? O que te debería exigir que sepas manejar, porque te deberían pagar cursos para que manejes bien, porque de esa manera, o tu seguro del auto debería venir a controlarte tus cubiertas para que no les causes daño. O exigir a la municipalidad que haga su trabajo. Porque eso que haga su trabajo, la municipalidad también. Menos costo para ellos. Yo creo que los seguros médicos deberían hacer lo mismo, deberían ver, no sé si lo hacen o no, ¿verdad? Deberían promocionar todos los controles, de manera que no les lleguen pacientes graves y que cuando tengan que gastar, gasten menos. La prevención no solamente va por el paciente, es un sistema de salud. Un sistema de salud que va a prevenir la enfermedad grave. La enfermedad grave cuesta mucha plata. Cuesta mucha plata. La enfermedad grave cuesta mucha plata. ¿Y qué es mejor llegado el momento? ¿Morir nomás ya directamente o no sé. Dejar sin futuro a la familia? No. Yo creo que hay demasiadas cosas que salen bien. Hoy en medicina yo no puedo opinar mucho sobre ciertos tratamientos de otras enfermedades, pero sí. Ahora, de cualquier manera, yo creo que en los últimos... ¿Cuántos años? Puede ser 10 años. Acá puede hablar de un tema y va a decir que vos estás por fulano o por fulano o por fulano, ¿verdad? Pero vamos a poner 10 años para incluirlo inclusive a Lugo y familia, que hicieron muchísimo por la salud. Pues la Esperanza Martínez fue una ministra excelente. Sí. Vamos a incluirlo, ¿verdad? Y ese caso de Lugo, no sé si estás al tanto, digamos, sí, habrás analizado. No, de cerca, no, simplemente un accidente vascular cerebral. Pero él puede retornar, hay posibilidades de que él... yo no conozco el día a día, no, ya sé, pero ayer escuché noticias buenas de él, que estaba mejorando, que había mejorado, ¿verdad? Y hay que ver cuál es el daño cerebral, Bruno, porque... hasta dónde llega el daño no sabemos. Es una caja de sorpresa del cerebro. Cada centímetro hay algo diferente, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles son los déficits que puede llegar a tener? No sé. Y depende de la área. Si un área habla del movimiento de un brazo, del otro brazo. No estoy. Pero sé que está en un lugar muy bueno en la Argentina, que es Fleni, que tienen un sistema maravilloso para manejar pacientes de este tipo. ¿Y Paraguay cómo está médicamente en líneas Paraguay genéricas? Está bien, Bruno, pero ponerlo al mismo nivel que todas las cosas, ¿verdad? Todos tienen los déficits que tienen que tener. Nosotros no tenemos ni el dinero ni el caudal de pacientes seguramente que puedan pagar para tener un Fleni en el Paraguay. Argentina es un país con 40 millones de habitantes, una ciudad de Buenos Aires riquísima, una provincia de Buenos Aires riquísima, no de ahora, de hace muchísimos años, ¿verdad? Entonces ha desarrollado sistemas de salud, lógicamente, de ese aspecto, por ejemplo, de recuperación. Pero en general, desde el punto de vista humano en el Paraguay, la calidad de los médicos que se formaron en el Paraguay, que trabajan, hay lógicamente de todo, hay grupos muy buenos, ¿verdad? Gente muy buena en las diferentes especialidades. Yo por lo menos propongo mucho que el paciente se tiene que dar en el Paraguay mientras se puedan hacer las cosas. Hay gente que lógicamente tiene mucho dinero y ya se va afuera. Ya se va afuera inmediatamente. Y es claro que sí. Me voy al Brasil, bueno, los brasileños se van a Estados Unidos.
Y el de Miami se va a Miami, pero el de Miami se va a tener a Houston, ¿verdad? Y sí, van escalando de acuerdo a los conocimientos que tengan cada uno. Y después que puede, muchas veces pide otra opinión, quiere irse afuera. Y la formación de compatriotas médicos en países avanzados médicamente, en Europa, específicamente en Francia, en Inglaterra, y vos pasaste también por alguno de ellos, de esos países. El médico que sale afuera, habiendo nacido acá, viene mucho más formado, viene con otra concepción. Y lógicamente, Bruno. ¿Vuelve o se quiere quedar allá? También es una pregunta. Tenés un hermano. Tenés un hermano, fue mi alumno, excelente. Juan Masi, Juan María Masi, hace casi 40 años está allá, sí, 35. Bueno, el que va afuera busca varias. Primero la formación. A mí personalmente, cuando yo salí del país, me fui buscando una formación para volver, ¿verdad? Muchos médicos se reciben y vos sabés que te recibís de médico y sos un cadete y nomás ahí en la medicina, no sos nadie luego te va a hacer caso a los 24, 26 años, 28 años, hasta que tengas una experiencia. Salir afuera del país significa aprender en un medio más avanzado y también muchas veces buscar un medio de vida, ¿verdad? Y una formación para la familia o un desarrollo para la familia que quizás no puedes tener en el Paraguay. Muchos vuelven porque llegó un momento en que ya cumplieron su objetivo, volvieron al Paraguay. La gente que vino, la mayoría de la gente que vino ha desarrollado muy buena medicina y lógicamente eleva el nivel. Gente que viene a la universidad, enseña en la universidad, y son ítems, sobre todo antes. Ahora hay demasiadas posibilidades de ingresar en todos los medios por los medios electrónicos, ¿verdad? Vos tenés conferencias, Bruno, sí. Todos los días. Ahora mi hijo es presidente de la Sociedad Paraguaya de Radiología, y yo veo que todos los días ¿Cuántos años tiene tu hijo? 40. Él es presidente ya. Ya es presidente de la Sociedad Paraguaya de Radiología. Bueno. Y él todos los días está poniendo en el WhatsApp que hoy hay tal curso en tal lugar, de cualquier parte del mundo, a tal hora, anotate que tenés. Entonces las posibilidades de crecimiento también son enormes, hay muchas más posibilidades de aprender. Dice que hay muchos médicos en Alemania, paraguayos en Alemania. Sí. ¿Es cierto eso? Es cierto en este momento, pero acordate que esos países manejan también el filtro de acuerdo a las necesidades que tienen. ¿Y cómo es eso? Y cuando tienen necesidad, abren la puerta. Cuando tienen necesidad de médicos. Sí. Alemania tiene en este momento, yo sé que tiene necesidad de médicos, entonces hay muchos médicos paraguayos que se van. Tienen un sistema muy agradable para vivir en ciudades pequeñas con hospitales. Vos conocés el interior de Alemania, de Europa, esos que son tan lindos, ¿verdad? Y ahí se forman muy bien. Y ahí muchos se quedan, pues el resto de su vida lo van a pasar ahí. Con esto de la pandemia, nosotros entramos en contacto con un médico paraguayo en Italia. Ajá. Que se quedó él allá. Claro. Se quedó, vamos a ver si recuerdo, no sé si me va a venir. Jorge Salerno, Uriarte, sí, bueno, claro, cardiólogo. Paraguayo en Italia. Pues hace muchísimos años. Pero más de 60, no sé qué. Sí, Salerno es un poco... Jorge Salerno Uriarte. Alrededor de mi edad tiene, Salerno era del Dante Alighieri. Sí, ¿te acordás? Exactamente. Sí, me acuerdo, él se fue a Italia enseguida y quedó en Italia. Pero eso quedaron por muchos años. Ahora, donde hay muchos médicos... En una época en Estados Unidos... Y hay en paraguayos, muchos médicos paraguayos en Estados Unidos. Muchísimos se fueron en una época que los americanos necesitaban, se fueron de mi curso cuando nos recibimos. Los estadounidenses. Se fueron muchísimos y se quedaron. Ahora hay mi compañero de estudio de toda la vida, se jubiló y va y viene, no sabe qué hacer, me parece. En el de... ¿cómo que se llama? A ver si me ayudas. ¿Raúl se llama o no? No, mi compañero de estudio se llamaba Lula Martínez Frontanilla, Luis Alberto Martínez Frontanilla. Jugaba técnico en la pariente de Oscar, del arquitecto Oscar. Claro, pariente. Todo Centurión Frontanilla. De Centurión Frontanilla. El padre jugaba muy bien al tenis, el padre Oscar. Sí, ahí en la Asunción tenis. En la Asunción jugaba. Claro. Ustedes también jugaban en la Asunción.
Y tus hermanos. Menos yo. Y bueno, y él, por ejemplo, se jubiló ahora. Mañana ya salí a comer con él, justamente. Viene y vive medio tiempo en el Paraguay, medio tiempo en Tampa, cerca de tu hermano. Sí. Pero hay un médico también paraguayo que tiene acá toda una organización, o sea, la familia. Él mismo, creo que estando allá, él hizo, contribuyó a la creación ahí sería más o menos la competencia sana de ustedes. ¿Cómo que se llama ahí el centro médico tan grande? Raúl Doria. Raúl Doria. Claro, Raúl Doria tuvo mucho tiempo. ¿Pero sigue allá o está acá? No, Raúl está acá. Raúl maneja la costa. Sí, pero tuvo muchos años allá. Muchísimos años. Muchos años estuvo haciendo oncología clínica allá en Estados Unidos. Sí. Y él está trabajando en la costa. Él es el que maneja la costa. De la familia Doria. Claro, la familia Doria. Claro, por eso. Sí. Pero él es el que maneja. Él, tengo entendido, no me metas en cosas que no sé muy bien, la parte médica, yo sé que cuando hablas con él, pero él maneja estuvo la cosa. Muchos años Muchísimos allá. años estuvo, muchos años estuvo. Y por eso decía, esa gente que sale de acá para ir con intenciones de prepararse seguramente y volver, claro. se quedan por el camino. Y ya hay muchos que se van quedando y terminan jubilándose, y después tienen hijos allá y se les pone... Bueno, el caso del doctor... tenés que acordarte, Juan Carlos Andersen, ¿te acordás del doctor Juan Carlos Andersen? Vos estás hablando de la prehistoria, sí, ¿verdad? De la prehistoria. Andersen es mayor que yo, era. Claro, compañero de mis padres que claro, abrieron la primera clínica privada acá. Sí, señor. Hace muchos años. Hasta donde sé la prehistoria, que era compañero del doctor Agustín Carrizosa, padre también, por ejemplo, en la misma época. Sí. Bueno, y ellos se quedaron allá, él se quedó allá y todos sus hijos, creo que uno nació acá en Asunción y después creo que son 7 u 8 y todos 7 creo que todos nacieron allá. Es algo que tenés que entender que es lógico, lo viviste con tu hermano, ¿verdad? Sí. Vos te recibís, el médico está buscando lugares donde irte a formarte mejor y cuando te empezás a formar mejor te empiezan a querer estirar, ¿verdad? Para quedarte, pues de repente hiciste bien las cosas y te ofrecen algún lugar. A mí, el día que rendí el examen de tesis como radioterapeuta en la universidad, era una cosa así muy importante, y se me acercó un médico que tenía una clínica periférica a la universidad, que era ayudado por la universidad, y me dijo, vos te quedás. Y me dice, no, yo me voy. No, te quedás, yo te estoy ofreciendo un servicio de radioterapia. Y digo, yo también. ¿Y qué vas a ir a hacer el Paraguay? Voy a atender indio. Me dijo el pobre belga, que podía entender que nosotros belga. Que podíamos, él creía que me iba como el doctor Schweitzer ahí por el medio del África a atender alguna tribu, ¿verdad? Pero no, pero él estaba convencido que yo de luego me iba a quedar, porque bueno, me fue bien, ¿verdad? Y mucha gente que se queda es porque le fue bien acogido y ya va a quedar mucho para toda la vida. Pero tocaste un tema, indios. ¿Los indios tienen una atención médica hoy en Paraguay? No estoy en el área pública. Sí, ya sé. Bruno, yo, como un ciudadano raso te pregunto. Como un ciudadano raso, a veces nosotros por algún hospital público nos piden que ayudemos. Por ejemplo, te voy a contar, eso que ahora que estás tocando, vamos a tocar de costado. Sí, claro. En el hospital Loma Plata del Chaco paraguayo, nosotros trabajamos en la parte de diagnóstico con ellos, ¿verdad? Nosotros tenemos equipos y manejamos las imágenes por internet. Y ellos atienden también a los indígenas de la zona. En el hospital Loma Plata, que es un hospital realmente muy bueno, que está en el medio del Chaco. Es muy grande. No es tan grande como... Pero muy eficiente. Eficiente. Te juro que vos entras y parece que estás en Europa. Qué bueno. Increíble. La limpieza, el orden, la dedicación. Tenemos mucho contacto con ellos nosotros en el aspecto de... Ellos hacen imágenes, gente que formamos nosotros, hacen las imágenes y tenemos contacto diario y nos mandan y hacemos los diagnósticos desde acá. Y al hablar de esos sectores de nuestra sociedad, los menonitas y gente con otra mentalidad europea instalada acá hace muchos años,
un sistema cooperativista médico ¿no podría beneficiar a la salud en general acá en Paraguay? Yo creo que sí, por supuesto, ¿verdad? ¿O cómo se dice? Médico cooperativista, no sé cómo es, pero... como decir, vos entendés, como si fuese... para ayudar a la gente en general, digo, primero que tiene a los indígenas, a la gente que no tiene el dinero como para internarse. Tiene que haber conciencia de que la salud es una obligación del Estado. Primero. Segundo, ¿cómo separás vos la contribución del ciudadano para que le devuelvan en forma de salud cuando necesita? En los países que se pagan impuestos muy caros, ¿verdad? Por supuesto, la salud está para todos, ¿verdad? Yo viví en el país europeo donde había sistemas de seguridad, donde la preocupación del hospital era cuando llegaba un paciente que no tenía seguro. ¿Cómo hacer? Claro, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer con él, verdad? ¿Y quién no tenía seguro? Y bueno, yo vivía en Europa, de repente venía alguien de Turquía, venía alguien del otro lado del Mediterráneo, y llegaba... Por más plata que tenga ese señor, llegaba a ese hospital universitario donde estaba yo y los costos eran enormes. Y entonces, ¿qué hacer con ese paciente? Porque él no tenía el seguro médico. Pero tenía solución siempre. Claro, encontraban una solución, a veces una solución a la ayuda de algún sistema de beneficencia, de algo, ¿verdad? Pero entonces, cuando los países están armados en forma orgánica y ordenados, lógicamente se tiene que ver el sistema de salud que pueda haber. Por ejemplo, en Argentina, en cada provincia hay muchísima ayuda del Estado. Tan así que se van muchísimos paraguayos. También allá. Muchísimo. Porque tienen medicina de buen nivel, ¿verdad? Que llega a toda la población. Bueno, no es un ejemplo de Argentina con su condición económica ni políticamente. Pero a pesar de todo eso ayuda. Históricamente ellos han tenido en Sudamérica la mejor salud y la mejor educación. Históricamente en la Argentina. Vos fuiste docente de la Facultad de Ciencias Médicas, obviamente de la UNA, y también docente de la Universidad Católica de Villarrica, dice acá. Sí, así mismo. ¿Y cómo está la situación hoy? Vos no tenés nada que ver directamente, pero como médico podrías dar una visión de cómo está la Universidad Nacional hoy, porque está pasando, tengo entendido, muy mal la universidad, que no tiene los recursos, seguramente siempre no los tuvo y hoy más, porque hay que seguir investigando, hay que seguir formando, hay que seguir ayudando a aquella gente que elige la medicina en líneas genéricas para el futuro de su vida a través de una carrera. ¿Qué nos está pasando, Oscar Codas Thompson? Sí. Vamos a ser crudos con la realidad nacional. La realidad nacional es una realidad que se está manejando a nivel de intereses políticos, ¿verdad? Ese es nuestro problema, Bruno. Entonces, cuando yo todavía estuve en la Universidad Nacional, cuando yo salí de la Facultad de Medicina, cuando me recibí de médico, había un claustro de profesores que era de lujo, ¿verdad? De lujo en el Paraguay. Tu papá, entre ellos. Y posteriormente eso se va viniendo abajo con los intereses políticos. Y en algún momento todavía dentro de algún sistema de gobierno que no nos gustaba, de cualquier manera por la fuerza que tenía, representaba cierto orden, ¿verdad? Te guste o no te guste el color, te guste o no te guste la fuerza con que manejaban el poder, había un dejo de orden dentro de este sistema. Esto se fue destruyendo desgraciadamente cuando se abre la democracia, viene mucha gente interesante a entrar a los gobiernos, pero fueron saliendo, fueron desprendiéndose, la mejor gente se desprendió de las áreas de gobierno y fueron quedando justamente la gente menos interesante para el vulgo, que somos nosotros, para el medio, ¿verdad? Que está esperando que venga algo. Y eso termina en una enorme corrupción a todos los niveles. No lo digo yo, lo dije siempre y sigo diciendo. Sabemos, ¿verdad?, que es así. Entonces ahí entran los factores políticos para la elección de los puestos y los lugares. Hemos tenido situaciones en la Universidad Nacional
donde se tuvo que echar a rectores, se tuvo que echar a un montón de gente que manejaba dinero, robaba dinero de la universidad. Yo no puedo contar porque no es mi tema, ¿verdad? Pero lo voy leyendo en los diarios. Y vos ya para vacunarte pones dentro de una bolsa que dice, bueno, esto nomás es así nomás es como el Paraguay, así luego nomás es. Así luego es, ¿verdad? Entonces, y como vos asumís y te aislás, porque si no te vas, te aislás. Y yo creo que la universidad está pasando por eso, ¿verdad? Yo estuve algún tiempo en la cátedra y después empiezan criterios entre los profesores que ya remedan lo que viene de más arriba, ¿verdad? Que se acusan que él llevó la plata, él se hizo nombrar. Hay gente que tiene 3 o 4 o 5 puestos. Habrá leído todas esas cosas. Y diretes. Bueno, y no hay que tienen puestos enormes. Entonces la universidad no estoy adentro en este momento. Me jubilé hace muchísimos años atrás. Estuve en Villarrica ayudando a la Universidad Católica cuando fundó la Facultad de Medicina. Me iba una vez por semana a dar clases a Villarrica durante 18 años. Qué bueno. Me iba todos los viernes de mañana temprano, volvía para la 1 de la tarde, me iba a dar 2 horas de clase y volvía, y ayudé en lo que pude hasta que un día, por supuesto, esas cosas cansan. Es una pasión. Sí, y por eso después entré a una universidad privada que voy a sacar, no voy a decir el nombre para que no sea, porque la del Pacífico. La del Pacífico. Profesor encargado de cátedra. Y estoy hace muchos años ahí. Universidad del Pacífico. Sí, y estoy muchos años ahí porque sigo un criterio traído de otra parte, con experiencia, con unos cuantos médicos que me ayudan en la cátedra. Lo tuyo también es un apostolado, Óscar Codas Thompson, creo. ¿No? Yo no sé el apóstol qué piensa, ¿verdad? Yo no sé cómo hacen los apóstoles, ¿verdad? Hay una ciudad que se llama Apóstoles allá en la Argentina. Apóstoles lo veo a todos sentados ahí en la figurita de la última cena. Lo veo a todos despidiéndole. No, el apostolado yo creo que uno hace las cosas porque le gusta hacer. Se dice que el médico porque hace un apostolado. Sí, pero no lo hace porque él es más bueno. Es su vida, es su manera de ser. El médico no piensa como otra persona. A veces le digo a la gente, tengo amigos que son muy ricos o menos, o son comerciantes, y todo se basa en el criterio cuánto voy a ganar, cuánto voy a hacer. Y si a vos sos médico, como le pasa a tu hermano, o le pasaba a tu papá, a vos te despiertan a las 12 de la noche para ir a trabajar, o ves a alguien que se cae, o ves a alguien que necesita. Vos lo que menos podés pensar es cuánta plata voy a ganar de eso, ¿verdad? Sí. A eso me refiero el apostolado. Los apóstoles, señor, todos muy buenos. No, yo creo que nosotros trabajamos y todo el tiempo, mientras estés conversando con un paciente, que en portugués es doente, el paciente, el que le duele, está dolido, entonces lógicamente tenés una manera diferente de tratar, porque está dolido, porque es un tipo que no es él o es la familia, entonces estás todo el tiempo haciendo lo que pueden llamarle un apostolado, quizás en el sentido de que, pero es porque vos lo harías de la misma manera, ¿verdad? Cualquiera, ¿no? Bueno, un lujo conversar aquí con el profesor doctor Óscar Codas Thompson, oncólogo, radioterapeuta. Así que aprendí hoy que esa es la profesión original de acá del querido Óscar, que a veces cambio yo porque lo siento muy cercano, muy amigo. Él, a veces uno quiere referirse a doctor, profesor toda la hora, pero a veces uno sin querer rompe esas barreras porque lo humano de Óscar Codas Thompson es también algo muy llamativo, y él se acerca a la gente, no es que está dictando cátedras desde un pedestal, y eso tiene mucho que ver con el trato hoy hacia la gente, entre todo en general, no solamente alguien que se unió a la medicina como por profesión o lo que sea, sino en general tenemos que ser mucho más condescendientes todos los paraguayos para lograr un objetivo común, que es llevar adelante este país en todas las esferas. Así que muchísimas gracias,
Oscar, querido Oscar, profesor, doctor Oscar Codas Thompson. No, Oscar, me da un gusto, Bruno, estar contigo. Yo sé que trae gente muy importante acá, o sea que es un lujo para mí estar. Bueno, muchísimas gracias. Te agradezco cuando quieras. Yo te debía una el año pasado. Me llamaste a última hora y dije ya no puedo, pero hoy hicimos el. No, pero un lujo para nosotros. Y síntesis, rápidamente, en 30 segundos o un minuto. Este mes se diluye para aquellas personas que tienen como una luz, digamos, de esperanza también y una luz roja al mismo tiempo. Cuando llega octubre, ¿qué le decís? Y le digo que el cáncer en general se puede curar. El cáncer de mama se puede curar si el diagnóstico es precoz. Entonces, no quedarse con la idea de que cuando me palpe un tumor me voy a ir al mastólogo o a su clínico, sino que antes hay que encontrar. Y si vos encontrás si encontrás un cáncer de mama con mamografía que tenga menos de 1 centímetro, se va a curar. Se va a curar. Eso es lo que tiene que entender la gente, nada más que eso. ¿El tamaño de un arroz? No, más 1 centímetro, estamos hablando de algo que tiene casi una bolita, de las bolitas, de las canicas chiquitas, ¿verdad? No, pero tiene que ser pequeño. Si es pequeño, se va a curar. Eso es lo que hay que entender. Entonces la gente se va a ir, es cierto, va a conseguir barato, más caro, lo que sea, pero tiene que ir a un lugar que le hagan un diagnóstico, y si no tiene nada, que viva feliz un año más. Lo mismo hace con el Papa Nicolau, lo mismo hace la gente con su examen de sangre para ver si es diabético. La misma, es una elección de prioridad que hay que tener. Tu prima es Sandra Thompson. Mi prima, ella es la hija de un primo mío. Ella es descendiente del mismo coronel Thompson, que era mi bisabuelo. La habrás, pero la habrás escuchado cantar alguna vez. Una maravilla. Toda esa familia, el papá, se llamaba Jorge, médico también, que vivía en Washington. Él emigró, mi primo, y todos tenían una voz maravillosa. Y también Sandra y el hermano Jorge también. Todos cantan muy bien. Jorge también.